Muy buenas noches a todos los hermanos, ¿verdad? Y a todos los amigos, a todos los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales de Casa de Oración Cristiana. Muy buenas noches en este viernes de Cápsula de Esperanza. Bueno, tenía varios fines de semana que no estaba con ustedes. Gracias por sus oraciones hechas a favor mío. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de este tema, ¿verdad? Vamos a tocarlo así a vuelo de pájaro, pero vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Bien, esta noche yo quisiera tratar un tema muy importante. Dada la situación que estamos viviendo, ¿verdad? En el mundo entero, es importante que nosotros esta noche prestemos mucha atención y que nosotros compartamos este mensaje con amigos, ¿verdad? Con algunos hermanos y con cualquiera persona que nosotros sabemos que necesita una cápsula de esperanza. Bueno, voy a comenzar de esta manera, mire. Todo iba bien sobre rieles, haciendo el trabajo que demanda el Señor. Estoy hablando en nuestras vidas, pues, ¿verdad? Haciendo todo el trabajo que demanda la iglesia y fuera de ella también, porque hemos tenido la oportunidad de hacer algunas cosas fuera de casa de oración en este tiempo de pandemia. Pero estábamos muy contentos con todo lo que hacemos. Predicar, enseñar, atender solicitudes de consejería, atender las solicitudes de ayuda humanitaria para aquellas personas que en este tiempo, ¿verdad?, están en una gran necesidad, trabajando con el equipo que nos ayuda en ese menester, ¿verdad? Entonces todo iba sobre rieles. Además de eso, hermanos, ya yo tenía 2 meses de haberme reintegrado otra vez a mis actividades físicas. Recuerde que estuve operado de la cervical y estuve un tiempo pues parado. Luego de eso vino lo de la pandemia, ya no podíamos salir mucho, pero bueno, al final pues gracias al Señor pudimos retomar otra vez, ¿verdad?, nuestros ejercicios físicos, levantarnos de mañana, darle gracias al Señor por la vida, luego irnos a las 6 de la mañana, algunas veces con Janet y con Keren, ¿verdad?, que está en nuestra casa en este momento, y pues hacer algunos ejercicios, ¿verdad?, de caminata, de estiramiento, etcétera, etcétera. Y pues así estábamos viviendo, yo digo que bastante bien, ¿verdad? Pero de pronto un dolorcito en la cintura en la dirección del riñón derecho, ¿verdad? Lo identifiqué enseguida porque hace ya más de una década yo tuve un dolor que se parecía mucho a este que tuve ahora, y definitivamente pues eran cálculos renales, ¿verdad? Eran cálculos renales. Así que después que todo estaba normal, caminando sobre ruedas, una piedra en el camino, una enfermedad. Hermano, un cólico renal que no se lo deseo a nadie definitivamente, ¿verdad? Muy fuerte, gracias a Dios que como me había dado esto hace más de una década, pues ya yo todavía recordaba los medicamentos que me habían dado el médico y recurría a estos medicamentos, además de la oración, obviamente, y pues esa noche del 6 de octubre, que fue cuando tuve esos dolorcitos leves en la noche, pues me mediqué, y luego de eso, al día siguiente, la cuestión arreció, y pues el final de la historia es que quedé definitivamente, pues quedé hospitalizado, y en medio de esa situación, ¿verdad?, en que yo me encontraba, pues nació el bosquejo de esta reflexión que quiero dar en esta noche como cápsula de esperanza para cada uno de nosotros, que yo la he titulado "Ay, si Dios nos avisara todo antes que ocurra". Ay, si Dios nos avisara todo antes que ocurra.
Y durante el proceso, pues Dios me enseñó algunas cosas que deseo compartirles en este viernes. Nosotros siempre nos encontraremos con piedras en el camino, hermanos, que hay que enfrentar. Y lo otro muy importante es que nosotros, esas piedras pueden ser enfermedad, esa piedra puede ser una tentación, esa piedra puede ser un obstáculo que mover, puede ser una tristeza, puede ser, hermanos, una escasez, puede ser un miedo, pueden ser miedos, etcétera, etcétera. En la Biblia tenemos hombres que tropezaron con piedras en su camino, de diferentes índoles. Nosotros podemos recordar a David, ¿verdad? Y vamos a comentar algunos eventos en la vida de David. David llevó el arca del pacto a Jerusalén. Y dice las Sagradas Escrituras que David iba danzando con todas sus fuerzas delante del arca y que Mical, su esposa, lo vio y se avergonzó de él. Oye, ¿qué le pasa a este hombre, verdad? Se subía su túnica por los saltos y los brincos y se le veía, ¿verdad? La parte de abajo, que era pues la parte de la ropa interior, la ropa íntima de David, que era otro manto más otras cosas, ¿verdad?, que llevaban en aquel momento pues debajo de la túnica. Pero era para aquellos tiempos pues la ropa que no debía verse. Otra cosa que sucedió en la vida de David es que el Señor hace un pacto con él, lo saca de pastor de ovejas para que sea líder de el pueblo de Dios, Israel, a quien le iba a dar descanso de todos sus enemigos. David está encarrilado. David comienza a experimentar victorias militares. David iba en su camino, le está yendo muy bien, y de pronto pues hay una guerra que tienen que ir a combatir con los amonitas, los israelitas contra los amonitas. Pero David decide que él no va a ir, él va a enviar a Joab y al ejército de Israel, ¿verdad? Y él se va a quedar. Así que él le da instrucciones a Joab y manda al ejército de Israel a pelear contra los amonitas. Mientras esa batalla se estaba dando entre Israel y los amonitas, ¿verdad? David estaba en su casa. Y mientras tanto, pues de vez en cuando, pues él dormía su siesta, y uno de esos mediodías que él estaba durmiendo la siesta, se levanta y dice el relato que David sube a la azotea y que cuando mira hacia, ¿verdad?, hacia la ciudad, de pronto se encuentra con una piedra en el camino, o una piedra en su camino. Era una tentación en este caso, ¿verdad?, lo de David. Una piedra en su camino. Y la reflexión otra vez, ay, si Dios nos avisara todo antes que ocurra. El título del mensaje, ¿verdad? Así que David mira a lo lejos una mujer que se estaba bañando. Y David la mira, la observa, y enseguida le dice a sus súbditos que vayan y que le traigan a esa mujer. Y David se acuesta con esa mujer. Y yo creo que David evaluó, me parece que no mucho, o no evaluó bien, y definitivamente pues David permitió que esa piedra en su camino le golpeara. Ahora, ¿qué hizo David como consecuencia de eso? Imagínense, él no sabía que esta mujer estaba en los últimos, había acabado de pasar los últimos tiempos de la purificación por causa de la menstruación de ella, así que estaba en el momento oportuno para quedar embarazada. Y la mujer quedó embarazada, Betsabé quedó embarazada. Y resulta que David dice,
Urías, que era el esposo de Betsabé, no puede darse cuenta que Betsabé está embarazada de mí. Así que él plantea una estrategia o planifica una estrategia y le dice a Joab que cuando vayan contra los amonitas pongan a Urías en el frente de batalla y entonces allí ellos se retraigan y dejen que Urías, ¿verdad?, sea asesinado por los amonitas. Y eso fue lo que sucedió en realidad. Así que cuando la mujer conoce la noticia de que Urías, su marido, había muerto, esta mujer entra en un luto y cuando termina el luto, ¿verdad?, de ella, entonces David la manda a buscar y la hace una de sus mujeres. Mire todo lo que pasó. Mire todo lo que pasó en la vida de David, ¿verdad? Con esa piedra que se presentó en su camino. Vamos a ver a Moisés. Moisés, hermanos, existió para un propósito divino. El decreto en aquel momento, ¿verdad?, del faraón era que todos los hijos varones de las mujeres hebreas fueran asesinados, que no dejaran que una mujer hebrea pariera varón. Si paría niña, entonces sí la dejaran nacer, pero si era un hombrecito que venía, mataran a ese hombrecito. Y aquí está una hebrea en aquel tiempo, ¿verdad?, pariendo a Moisés. Ella, pues frente a ese decreto, ella decide esconder a Moisés por 3 meses, pero ya no puede esconderlo más y ella baja al río y lo coloca en un cestillo, ¿verdad?, en un lebrillo, en la corriente del río Nilo. Hermanos, no antes ni después, en el momento específico, ¿verdad?, cuando allá adelante la hija de Faraón bajó al río a bañarse y se encuentra con el lebrillo y Moisés dentro, toma al niño, la hija de Faraón, y llama a una de las hebreas, que resultó ser la hija de la mamá de Moisés, y le dice: llévale este niño a una de las hebreas para que me lo críe. ¿Y qué cree usted? Bueno, se lo llevó a su madre y su madre lo crió, ¿verdad? Más adelante, pues, ¿verdad?, cuando ya Moisés era grande, Dios le designa la tarea de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud que ellos estaban viviendo en Egipto, ¿verdad? Y entonces, pues a pesar de que al principio David frente a esta responsabilidad no se encontraba apto, pues David comenzó a hacerlo bien. Dios le dijo que le iba a poner a Aarón para que Aarón hablara por él, etcétera, etcétera. Pero David estaba caminando sobre ruedas mientras hacía el trabajo para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Entonces vienen las plagas, ¿verdad?, de Egipto. Ellos habían experimentado las 10 plagas en Egipto. Los israelitas vieron y vivieron como a ellos no les tocó ninguna plaga y al pueblo de Egipto sí. Así que pasaron esa prueba y salieron con fe de esa prueba, pero ahora una piedra en el camino. En este caso, un obstáculo que mover, un obstáculo que sobrepasar. Así que una piedra en el camino, ¿verdad? Moisés y el pueblo de Israel era un obstáculo que mover. Se encontraban en este momento, ¿verdad?, guiados por Moisés, huyendo del pueblo de Egipto y se enfrentan delante de ellos al Mar Rojo, al gran Mar Rojo. Antes de eso, Dios les había dicho que descansaran en el valle de Pi-Hahirot, que acamparan en el valle de Pi-Hahirot. Y cuando estaban allí acampados, fue cuando de pronto, ¿verdad?, Moisés y algunos de
del pueblo de Israel alzan su mirada y ven a lo lejos al pueblo de Egipto que venía tras ellos. Así que ellos se levantaron y comenzaron a huir, y entonces se da la situación de que detrás viene el pueblo de Egipto persiguiendo a Israel, y delante van a llegar al Mar Rojo. ¿Y cómo van a pasar? ¿Qué es lo que van a hacer? Oh, hermanos, una piedra en el camino para Moisés. Y Moisés, ¿qué es lo que hace? Es obvio, clama a Jehová. Y Moisés, y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Dile que toma tu vara, extiende la mano sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Hermanos queridos, Moisés, frente a esa piedra y frente a lo que Dios le dijo que hiciera, Moisés lo que hizo fue realmente, hermanos, enfrentar esa piedra y poner por obra la palabra, la promesa que Dios le había dado. Y la historia ustedes la saben, y si no la saben, pues a partir del capítulo 14 de Éxodo usted puede encontrarla y la puede estudiar después. Esa no es la idea en esta noche. Bien, hay dos cosas que yo he aprendido en mis 38 años de haber conocido al Señor. La número uno es que Dios no nos avisa todo antes que ocurra, hermanos. Y la número dos es, ¿qué sería de nosotros si en el camino del Señor no hubiese piedras que enfrentar en este agitado y controversial mundo? Entonces, la pregunta en esta noche es, ¿qué hace en nosotros una piedra en el camino? ¿Qué es lo que hace en nosotros una piedra en el camino? Pues, hermanos, yo tuve una piedra en la uretra, 2 piedras en el riñón derecho, y todavía tengo una en el riñón izquierdo. Y en este proceso donde a mí me colocaron un uréter y donde estuve 24 días con ese uréter flexible colocado a través de la orina, traspasaba la vejiga y llegaba hasta el riñón, con el propósito de dilatar el conducto urinario y de que las piedras bajaran un poco, para luego de los 24 días, 30 de octubre, recluirme nuevamente al hospital, ir a quirófano y mediante láser deshacer esas piedras, irme a la casa y esperar que los pedacitos salieran, ¿verdad? Poco a poco, hasta que salieron las 2 piedras, porque de la uretra me la extrajeron, pero las 2 del riñón derecho fueron extirpadas con láser. Cuando yo estuve en esa situación, hermanos, Dios comenzó a hablarme y a tratar conmigo, y comencé a experimentar qué hace en nosotros una piedra en el camino. Y obviamente voy a aplicarlo a lo espiritual y a nuestra vida diaria. Bien, número 1, una piedra en el camino nos hace detenernos y prestar atención. Eso es lo primero que Dios me enseñó en este tiempo de dificultad. Una piedra en el camino nos hace detenernos y prestar atención. Mire, hay una palabra que, si bien es cierto, se la aconsejó Dios a Josué, sigue siendo el consejo de Dios para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios sobre la tierra. Mire, hay que reconocer que somos contumaces y rebeldes. Que, como decía Pablo, hermanos, reconociendo su condición, hay algo malo dentro de nosotros, hay una lucha interna dentro de nosotros. Hermanos, lo que quiero hacer bien, no lo hago bien. Lo que no quiero hacer, entonces eso es lo que hago. En fin, mire, en el libro de Romanos, el apóstol se expresa de la siguiente manera.
el apóstol Pablo en el capítulo 7, ¿verdad?, que va a aparecer allí, dice el Señor a partir del versículo 18. Dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Ahora, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Hermanos, hay que reconocer que Dios nos ha hecho tanto, ha sido tan bueno, y que nosotros no correspondemos muchas veces a esa bondad de Dios. Dios, hermano, porque nos ama y con amor eterno nos ha amado, Él ha prolongado su misericordia sobre nosotros. Hay que ver que eso está pasando y ha pasado en nuestra vida. Hermanos, Dios ha tenido misericordia y Dios hace que experimentemos una piedra en el camino y no nos avisa cuándo va a ocurrir esto. Queridos hermanos, Dios permite una piedra en el camino porque Él utiliza una piedra en el camino para hacer cosas en nuestra vida. Y una de las primeras cosas es eso. Nos hace detenernos y prestar atención. Si quiere, ponga número 1. ¿Qué hace una piedra en el camino en nuestra vida? Número 1, nos hace detenernos y prestar atención. Josué 1:8 dice: estudia constantemente el libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que aquí está escrito, todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Hermano querido, Dios quiere que nos detengamos. Dios quiere que prestemos atención a su palabra, a su consejo, que estudiemos constantemente este libro de instrucción, que meditemos no solo en el día y no solo en la noche, sino de día y de noche, para asegurarnos obedecer todo lo que aquí está escrito, porque solamente, hermanos queridos, entonces prosperaremos y nos irá bien en todo lo que hagamos. Sería bueno reflexionar y recordar, como hace un momento les contaba, cuál fue la actitud de David frente a su piedra, cuál fue la actitud de Moisés frente a su piedra. Bien, ¿qué hace una piedra en el camino? Vamos a ver la número 2, si lo quiere anotar. Una piedra en el camino nos hace evaluar. ¿Qué nos hace evaluar? Si cambiamos el rumbo, si enfrentamos la piedra o si nos dejamos golpear por la piedra.
En el libro de Génesis, en el capítulo 39 de Génesis, ¿verdad? Hay una historia muy bonita. Se trata de José, capítulo 39 de Génesis, versículo 6, la parte B del versículo 6, y vamos a leer hasta el versículo 16. Dice: José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó: mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este ridículo, esclavo hebreo, para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa, ¿verdad? Oiga, una piedra en el camino de José. Las experiencias de hombres en la Biblia nos modelan, hermanos, cómo actuar o cómo no actuar en momentos determinados, ¿verdad? En momentos en que nos encontramos con una piedra en el camino. En este caso, ¿verdad? Con una tentación, con una situación que nos puede dejar mal, ¿verdad? José había sido nombrado como el asistente personal de Potifar. Potifar era el capitán de la guardia del faraón. Imagínese usted, Potifar le había dado a José completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. José estaba contento, a pesar de que él había sido vendido por sus hermanos y que un grupo de gente, de hombres, lo había comprado, ¿verdad? Pues ahora José estaba viendo que Dios de alguna manera lo estaba gratificando con todo este regalo, ¿verdad? Y con todo este cargo en la casa de Potifar. Así que él estaba contento, él estaba como quien dice, pues marchando bastante bien, cuando de pronto esa piedra en el camino viene a la vida de José. José era hombre, querido hermano, pero José no accedió a la propuesta de la mujer de Potifar, porque en medio de la situación José evaluó y tomó la decisión de no obedecer la tentación. Y yo le voy a decir una cosa: José, en medio de esa o frente a esa piedra, José, evaluó con el cerebro y no con las emociones, y eso lo ayudó a cambiar de rumbo. Aunque fue a la cárcel por injusticia, Dios le hizo justicia, porque cuando nosotros, hermanos, hacemos lo que es justo, la Biblia dice
que Dios exhibirá nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. Así que Dios lo exhibió, la justicia de José como la luz, y su derecho se lo exhibió como el mediodía. Y lo llevó a ser el gobernante o el gobernador de Egipto, y también lo llevó a ser un instrumento de bendición para su familia, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Hermano, José decidió enfrentar la piedra y cambiar el rumbo. Vamos a ver lo que dice Segundo de Samuel. Segundo de Samuel tiene un relato, capítulo 11, versículo 1 al 4, que ya lo adelantamos en la introducción de este mensaje, ¿verdad? Capítulo 11 de Segundo de Samuel, estoy buscándolo, ya lo estoy encontrando, capítulo 11, dice de los versículos 1 al 4, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, el hitita. Así que David, ¿qué hizo? Envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Así que, usted sabe, ya se lo adelanté, quedó embarazada, ¿verdad?, de David. Así que, qué terrible, ya les he comentado la actitud de David y todo lo que vino como consecuencia a la vida de David por haber evaluado como muy poco esa piedra en el camino y haberse dejado golpear por la piedra. Así que David evaluó poco o evaluó mucho. Tenemos que tener cuidado, pero se dejó golpear por la piedra. Así que, en segundo lugar, una piedra en el camino nos hace evaluar si cambiamos el rumbo, si enfrentamos la piedra o si nos dejamos golpear por ella. Hermanos, lo tercero que aprendí en medio de esta situación que me ocurrió es que una piedra en el camino nos hace crecer en el proceso. Una piedra en el camino nos hace crecer en el proceso es lo tercero de este mensaje. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, pero nuestros problemas nos permiten, escuche bien, demostrar claramente que pase lo que pase, Dios es digno de ser adorado. Lo otro que nuestros problemas nos permiten es ofrecerle voluntariamente nuestra lealtad. Y en tercer lugar, nuestros problemas nos permiten demostrar la realidad de su presencia, poder, paz en medio del dolor. Hermanos, el dolor es un proceso cuyo propósito no es solamente demostrar la gloria de Dios, sino también permitir que crezcamos, tanto en el carácter como en la capacidad para enfrentar la vida. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 al 4, dice: amados hermanos, cuando ustedes tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe,
la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Hermanos, el nivel de productividad de las pruebas en nuestras vidas es cuanto más nos parecemos a Jesucristo ahora que cuando comenzó la prueba. El dolor es un proceso con un propósito divino y Dios jamás desperdicia nuestros sufrimientos. Yo te voy a decir algo, querido amigo, querido hermano, frente a esta pandemia, frente a la piedra que tienes en tu camino en este momento, sea tentación, sea escasez, sea enfermedad, sea un obstáculo que remover, sea la piedra que sea, pero que es una piedra en tu camino, hermano querido, amigo querido, nunca hay una manera fácil de atravesar la tribulación, pero siempre hay una forma correcta de hacerlo. Uno es aceptándola con gozo porque conocemos los beneficios del proceso. Y lo otro, ejercitando la fe, sometiéndonos al proceso y orando por sabiduría. ¿Cuántas veces no hemos tenido que actuar de esta manera? ¿Cuántas veces no hemos actuado de esta manera frente a las piedras en nuestro camino y nos ha ido mal? Pero escojamos lo mejor. Otra vez, nunca hay una manera fácil de atravesar la tribulación, pero siempre hay una forma correcta de hacerlos. Es lo que acabamos de decir. Y quería repetírselo. Número 1, aceptándola con gozo, porque conocemos los beneficios del proceso, y ejercitando la fe, sometiéndonos al proceso y orando por sabiduría. Bien, significa entonces, hermanos, que una piedra en el camino nos hace crecer en el proceso. Cuarta cosa que aprendí en esta situación, ¿verdad? De las piedras en el riñón. La número 4. Una piedra en el camino nos hace disfrutar de la decisión tomada. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículos 43 al 48. Dice lo siguiente: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Maravilloso, maravilloso. Dice la Biblia que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Estamos hablando de un problema menstrual crónico. Quizá ya la anemia se había apoderado de ella. Jesús llama a esta situación azote. Llama a esta enfermedad azote. Es como si la hubieran estado flagelando por años. Hermanos, si es difícil para una mujer su periodo cada mes, para esta mujer era mucho peor, porque tenía un constante flujo de sangre desde hacía 12 años. Y más difícil es su condición por ser una mujer judía. Su enfermedad afectaba toda su vida. Era considerada inmunda por la ley de su época.
era casi como si estuviera leprosa. Afectaba toda su vida marital, porque ella no podía estar con su esposo si lo tenía. Afectaba su vida maternal, porque ella no podía estar con sus hijos si los tenía. Afectaba su vida hogareña, porque ella tenía que tener sus propias cosas, una cuchara, un plato, una cama para ella, una silla, etcétera, etcétera. Afectaba su vida religiosa porque no podía ir al templo. Afectaba su vida social porque nadie se le podía acercar. Así que desde el punto de vista médico esta mujer estaba desahuciada, pero nadie tenía la cortesía de decírselo. Ya no había más nada que hacer. Ella no tenía más nada que hacer. Sus esperanzas se habían desmoronado. Nosotros no sabemos cómo ella había oído hablar de Jesús, pero el oír de Jesús le trajo esperanza, revivió la esperanza en ella. La fe en Jesús, hermanos, reconoce su poder. El reconocer es de grandes y siempre conduce a Jesucristo. Ella ya no pensaba en tener una entrevista con Jesús. Ella lo único que pensaba era tocar su manto. Para una mujer sana, hermanos, tocar el manto de Jesús no significaría nada. Pero para esta mujer, tocar el manto de Jesús significaba todo, todo para esta mujer. Después de 12 años de estar en esta condición, esta mujer es libre de este azote. Esta mujer sabe lo que hizo, enfrentó la piedra. Pese a toda contrariedad para llegar donde el maestro, superó todo lo que sería un obstáculo, ¿verdad? Los regaños de la gente que estaba alrededor y que decía, él no te va a atender, tú no puedes estar aquí, tú eres una mujer casi leprosa. Pero aún, ¿verdad? Aunque habían todas esas situaciones, ella enfrentó la piedra y llegó a tocar el borde del manto del maestro y recibió la sanidad. Recibió lo que quería, hermano. Una piedra en el camino nos hace disfrutar de una buena decisión tomada. Hermanos, esta mujer salió de allí sana, contenta, feliz, ¿verdad? Lo ilustran en las películas, en los videos, cuando ella recibió la salud, cómo se resplandecía en su rostro, y eso definitivamente tuvo que haber sido de esa manera. Concluyendo entonces, queridos amigos, queridos hermanos, querida familia, todas las personas que nos escuchan en este momento, ¿cuál es la piedra que hoy está en tu camino? Pregunto, ¿cuál es la piedra que hoy se ha levantado en tu camino? ¿Será enfermedad? ¿Será tentación? ¿Será un pecado? ¿Será un obstáculo que mover? ¿Será escasez? ¿Serán tus miedos? ¿Será una injusticia? ¿Será una pérdida? ¿Cuál es la piedra que se ha levantado frente a tu camino, en tu camino? Ay, si Dios nos avisara todo antes que ocurra. Pero hermanos, no va a ser así. Él no nos avisa todo antes que ocurra. Nos avisa algunas cosas. Pero Él sí nos ha enseñado qué hacer. Cuál debe ser nuestra actitud cuando nos encontremos con una piedra en el camino. Hermanos, hagamos como hizo Moisés frente al Mar Rojo. Hagamos como hizo José frente a la tentación. Hagamos como hizo la mujer del flujo frente a la enfermedad. Cuando haya una piedra en el camino, querido hermano, querido amigo, recuerda que una piedra en el camino nos hace detenernos y prestar atención. Que una piedra en el camino nos hace evaluar si cambiar el rumbo, si enfrentar la piedra o si dejarse golpear por ella. Que una piedra en el camino nos hace crecer en el proceso. Que una piedra en el camino nos hace disfrutar de la decisión tomada. A todos los que en esta noche me escuchan,
si tú no has tomado una decisión de abrir tu corazón para que el Señor entre a tu vida y sea de una vez por todas el Dios que te enseña a caminar firme y seguro en medio de este mundo. Hermano, amigo, haz esta oración conmigo en este momento. Dile: Señor Jesús, en esta noche, al escuchar esta palabra, yo te necesito. Te invito para que seas mi Señor y mi Salvador. Confieso con mi boca que tú eres el Señor, que tú eres mi Salvador, y te acepto a ti. Te invito para que entres a mi vida y seas el dueño de mi vida por siempre y manejes toda mi vida. Lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por venir a mi vida. Gracias por ayudarme a permanecer fiel en tu camino. Gracias, Señor. Amén. Quiero orar por aquellas personas que en esta hora tienen una piedra en su camino. Hermano, Dios no te va a avisar cuando venga la piedra. Tienes que estar preparado. Pero si la piedra en el camino que tienes no es fácil, pues es momento para que te acerques a Dios y le digas a Dios: Dios, ten misericordia de mí. Ayúdame a enfrentar esta piedra. Ayúdame, Señor, a entender si tengo que cambiar de rumbo. Ayúdame, Señor, para que esta piedra no me golpee, Señor. Ayúdame, Señor, a tomar la mejor decisión frente a esta piedra que hay en mi camino. Señor, te doy las gracias porque tú eres suficiente para mí. Tú me vas a ayudar, tú me vas a dar la fuerza, tú me vas a dirigir, me vas a orientar para hacer lo mejor en este momento de prueba. En medio de esta pandemia, tú me vas a ayudar. Yo lo creo y te lo pido, Señor, y te agradezco. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amigos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre usted, que Dios tenga de ti misericordia y que ponga en tu vida paz, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 hermanos, que les vaya bien. Dios les bendiga.